Yo estoy encantado porque yo sí me siento profeta en mi tierra. Creo que el día que más me sentí profeta en mi tierra fue cuando fui pregonero de las fiestas del Bollo, porque Pedro no ha dicho soy de Avilés, yo soy un guaje de Avilés, y vi a mis padres ahí enfrente, la emoción, y la verdad que desde ese día dije, se puede ser profeta en la tierra de uno. Ahora estoy intentando ser profeta de Asturias y de la comunicación. Yo en todas las conferencias, y doy alguna por el mundo, pues digo que soy asturiano. En España se sabe dónde está Asturias, en otros sitios fuera de España tienes que enseñárselo en el mapa. Utilizo siempre el piquito del Cabo Peñas para decirles dónde, para que se sitúen bien en el mapa de España. Y además los asturianos tenemos una ventaja, que podemos ser, como somos grandones, podemos ser chulos sin ser de Bilbao, y podemos presumir de nuestra tierra y podemos invitar a mucha gente a visitar nuestra tierra, que es una tierra acogedora y amable. Es un valor de marca que tiene esta tierra. Bueno, yo ahora, aparte de otras cosas de comunicación, soy presidente electo de una asociación de asociaciones de comunicadores, es una federación de asociaciones de comunicadores, es una especie de pequeña ONU de los comunicadores, que une asociaciones profesionales como la española DIRCON, de la que fui presidente 6 años, y instituciones académicas por todo el mundo. Y voy a empezar contándoles una pequeña historia de cómo me eligieron, cómo a un guaje de Avilés lo eligen presidente de esa pequeña ONU de los comunicadores. Bueno, como presidente de DIRCON vimos que teníamos que aprender de los de fuera y ver qué iniciativas de comunicación interesantes fuera, y fuimos a un congreso mundial que se organizaba en ese año en Estocolmo. La Global Alliance organiza el Congreso Mundial de Comunicación más importante del mundo cada 2 años. Fue hace 6 años, era en Estocolmo. A mí me pareció que era un show que había que traer a España. Entonces, hace 6 años, España no era una buena marca internacional. Cuando salías fuera tenías que explicar qué es lo que estaba pasando en España. La crisis inmobiliaria, la caída de la economía, los gobernantes, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció que mi granito de arena era intentar traer a España a ese congreso de comunicadores. 2 años después tuvimos que irnos a Australia para conseguirlo, nos fuimos a Melbourne, conseguimos en un proceso muy similar al que se utiliza para los Juegos Olímpicos, que se eligiese España y Madrid para celebrar ese Congreso Mundial que se celebró en octubre del 2014. Y yo lié al gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, de Carmen Tía Castro, para que nos apoyase. No pusieron un duro, ya lo digo, voy por delante, ni lo puso el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, sí nos apoyó y nos ayudó a organizar ese congreso mundial. ¿Cómo nos ayudó también? Bueno, pues el presidente Rajoy invitó a la junta directiva, al board de la Global Alliance, a una recepción en el Palacio de la Moncloa, y nos recibió en la misma sala en la que reciben a los jefes de Estado. Y ahí estuvimos la presidenta entonces de la Global Alliance, que era una británica, Gregory, yo como copresidente del congreso que se celebraba en España y dando unos discursos que nos respondía el presidente Rajoy. Bueno, el presidente Rajoy, que aunque nos recibió en la sala de jefes de Estado, pensaba que no era un evento muy importante, no se preparó mucho la intervención, y entonces mientras intervenía Anne Gregory y yo, pues fue apuntando en un papelito algunas ideas, ¿no? Ahí estuvo, digamos que estuvo ágil en esa improvisación. Y cuando nos devolvió el discurso, al hablar de Anne Gregory, a la que, por cierto, le temblaban las piernas de estar ante un primer ministro, porque nunca se había visto en otra igual, cuando estuvimos en Melbourne no nos recibió ni el alcalde, la citó, me dijo, presidenta de la Global, Anne Gregory, muchas gracias por elegir España y tal. Y cuando llegó a mí, se olvidó el nombre. Y se acordó solo del apellido. Y entonces, para salir del paso, la verdad que salió bien y dijo, mi amigo Velasco, my friend Velasco. Entonces, claro, con esto de que el presidente, digamos que a unos pelados de una pequeña organización y del mundo lo recibe en el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno dijo, hombre, es que porque está claro, esto no es por influencia nuestra, es porque este tío es amigo del presidente. Lo llama mi amigo Velasco, este pinta en España, ni te digo, ¿no? Curiosamente se produjo un segundo acontecimiento, que reunidos la Junta Directiva, aprovechando el Congreso, nos reunimos, reunidos en la asociación, tenemos nuestro consejo, a mí me llaman por teléfono de Moncloa otra vez. Nosotros estaba comprometida la presencia de la vicepresidenta en la clausura del Congreso. Y como no, era octubre de 2014, Botín había dicho que iba a llegar a dinero a España, pero a paladas, yo trabajaba entonces en FCC y acababa de invertir Bill Gates, 114 millones de euros, luego perdió unos poquitos cuando se fue.
Era un momento que el gobierno le parece bueno y entonces a mí me ofrecieron que en vez de eres como el mundo al revés, dice, oye, en vez de hacer la clausura a la vicepresidenta, te ofrecemos que la haga el presidente. ¿Qué te parece? Yo, vamos, encantado de la vida, que venga cuando quiera. Dice, el único problema es que no puede hacer la clausura, tiene que ir a la 1. Claro, es como es este modelo, esta gente anglosajona que tienen cosas buenas y otras que son un poco menos flexibles que los mediterráneos, me dijeron, oye, contéstale que a la 1 nos viene mal, que mejor a las 7. Digo, ponte tú al teléfono y se lo dices tú, que a mí me entra la risa. Al presidente del gobierno que te viene mal la hora y que viene a las 7, ¿no? Bueno, luego vino el presidente, aprovechó para cargarse a Gallardón, claro, se hizo unas declaraciones a la salida de ese congreso donde se cargó a Gallardón, yo salí en todos los telediarios y mi padre muy contento, pues salí detrás de Rajoy, parecía que me había cargado yo también a Gallardón, ¿eh? Salimos en todos los telediarios y entonces, claro, pensaron, está claro que este tipo es amigo del presidente, tiene un nivel de relaciones que te mueres, macho, ¿eh? Y me eligieron presidente. Esa es la razón emocional. La razón racional es que fue el congreso más internacional y más rentable de la historia de la Global Alliance. Y ese es un dato muy importante. Porque claro, en España en el año 2014 que organizas un congreso y ganas dinero, de hecho es una asociación humilde, seguimos viviendo de los beneficios de ese congreso. El año pasado el congreso se celebró en Canadá, país que siempre va como un tiro. Canadá nos ha dejado $0 canadienses de beneficio del congreso, con lo cual todavía España y DIRCON es una asociación, digamos, poderosa por esas relaciones. Bueno, pues este Guaje de Avilés se dedica ahora a predicar la comunicación allí donde le dejan y cada vez que me piden que venga a Asturias vengo encantado porque, insisto, ese es mi trabajo y mi obligación, convencerles de que la comunicación es una función muy importante que todos ustedes, como gestores, como empresarios, tienen que ejercer, tienen que ocuparse de ella. Y tienen que ocuparse de ella en términos funcionales y también en términos personales. Y hablaré de las dos dimensiones. El esquema de la presentación, si logro que pase, el esquema de la presentación es este. Voy a empezar hablando de qué paradigmas están cambiando y quizá no somos suficientemente conscientes. En segundo lugar, qué consecuencias tiene para la gestión y para la comunicación. Y tercero, y quizá ahí me detenga menos porque vamos con un poquito de retraso para dar tiempo a las preguntas, cuáles son las habilidades personales que yo creo que hay que desarrollar en este entorno. Bueno, algunos paradigmas que están cambiando. Hace apenas un mes se murió Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco que vivía en Leeds, trabajaba en la Universidad de Leeds como profesor honorario. Él acuñó el término de la modernidad líquida. La modernidad líquida tiene tres rasgos. Primero, incertidumbre. Vivimos en un mundo muy incierto, pocas empresas tienen plan. Hace 15 años todo el mundo tenía un plan a 5 años, un plan quinquenal, parecíamos rusos. Hoy nadie tiene un plan a 5 años, el que tiene un plan a 3 años el segundo año lo tiene que cambiar y normalmente trabajamos con el presupuesto del año, los objetivos del año. ¿Por qué? Porque es muy difícil planificar. En Davos hay una serie de consejos que se reúnen todos los años, el World Economic Forum, y hay uno que hace lo que son las megatendencias para los próximos, dicen, 12 a 18 meses. O sea, una de las personas que tienen acceso a las mejores fuentes de información no se atreven a ir más allá de 12 a 18 meses. De hecho, cuando dicen 12 a 18, están diciendo 12. No sea que en esos 6 meses pase algo que altere las circunstancias. Es decir, incertidumbre es un primer concepto. Vivimos en un entorno de enorme incertidumbre, donde si estábamos acostumbrados a vivir con certezas, ahora tenemos que estar acostumbrados a vivir con incertidumbres. La incertidumbre provoca falta de confianza. La gente, en general, confía menos. Y el tercer elemento es que provoca falta de compromiso. La gente se compromete menos. Por eso el término de moda en el mundo de la comunicación es el engagement o el compromiso o la implicación. Tienes que lograr que los grupos de interés, los stakeholders, se impliquen contigo. Y los primeros que tienen que implicarse son los trabajadores. Segunda idea, estamos un poco se habla de la era de la posverdad, que es, por decirlo de alguna forma, la era de las versiones o la era de la mentira. Algunas consecuencias. También en Davos se presenta un estudio que es el barómetro de la confianza y ese barómetro de la confianza en su última edición viene a decir que la gente en general cree menos a los portavoces habituales y curiosamente el único grupo que crece es una persona como yo mismo. Se identifica y dice, las personas que se parezcan a mí, que hagan lo que yo hago. No quiero extraterrestres, no quiero supermanes, quiero personas con las que me pueda identificar porque son parecidas a mí.
si pensamos en términos de comunicación entre y con los trabajadores, vuelve a ser un núcleo muy importante a la hora de gestionar la comunicación de las organizaciones, porque los trabajadores que piensen que son gente como nosotros. Hubo el año pasado una cierta recuperación de los consejeros delegados, pero siguen todavía en suspensos. Y los portavoces técnicos pues, siguen teniendo una presencia muy importante. Esto no solo es importante para comunicar. José María Oyegué estaba vendiendo su marca, vendiendo su empresa, y a lo mejor logra vender algún producto, porque resulta que a través de los pares, de los que son como nosotros, las recomendaciones de compra empiezan en el 16-17%, pero a la hora de la verdad de tomar decisiones de compra tienen un peso del 75% según este barómetro de la confianza. Otro rasgo que está cambiando. Nosotros, quizá nuestros padres estaban acostumbrados a tener una vida más ordenada, una vida más previsible. Nosotros tenemos una vida más imprevisible, tenemos que aprender a gestionar esa imprevisibilidad. Y también estamos educados en el control. Lo que no controlo me pone nervioso, me produce ansiedad. Bueno, pues en un entorno de incertidumbre el paradigma de control no es válido. Si lo pensamos, por ejemplo, en términos de las redes sociales, en las redes sociales, ¿cómo se controlan las redes sociales? A mí hace 2 o 3 años me llamó un presidente de un gran banco junto con un abogado conocido para tener una reunión, para hablar en un desayuno de cómo se podía controlar el tema de las redes sociales. Y le preguntó a este abogado famoso de nombre Antonio, Antonio, ¿cómo se puede controlar esto? Y el abogado le contestó, fulanito, date por fastidiado. Como quieras controlar eso, estás perdido. Eso no se puede controlar, pero sí se puede gestionar, se puede monitorizar, se puede escuchar, se puede intervenir en las conversaciones. Si lo haces desde el paradigma de control, estás condenado a la frustración. Yo digo siempre en una empresa que es mejor que te pongan a parir en el pasillo o en Twitter. Yo prefiero en Twitter porque me entero y puedo intervenir. En el pasillo no me entero. Por lo tanto, es más, intento que esas expresiones pueda monitorizarlas e intervenir en ellas. Paradigma, nosotros vivimos en una sociedad, bueno, más o menos ordenada, jerarquizada, vertical, donde el jefe tiene una idea y va cayendo, piensa que cae como por gravedad hasta el conjunto de la organización. De hecho, depende en buena medida de la capacidad de comunicación de los mandos intermedios, cuando se habla de comunicación en cascada. Pero si nosotros miramos al mundo y miramos al cielo, pues oye, vemos estrellas. Si hay poca contaminación lumínica, incluso vemos la Vía Láctea, vemos una mancha ahí. ¿Cómo se gestiona eso? Porque eso se parece mucho más a lo que existe hoy en nuestro entorno, en el mercado. No se puede gestionar con el paradigma jerárquico del control. En este mundo jerárquico y vertical, que sigue existiendo, cuidado porque conviven los dos, hay una serie de convenciones que lo organizan. Un semáforo verde es una convención. Alguien decide un día que cuando se pone en verde el semáforo, si es para los coches, pasan para los coches, y si es para los peatones, pasan los peatones. Aquí en este mundo digital de las redes sociales, muy excitable, muy superficial, si veis un semáforo en verde y pasáis, a lo mejor os atropella el coche, porque ahí se están creando otras convenciones. Por cierto, ese es un territorio básico de comunicación, cómo explicar a la gente que no está en la economía 4.0, está en la economía 1.1, que es lo que yo te diga a ti. Explicarles que hay un mundo que hay que gestionar, un mundo que tiene un enorme poder de comunicación y de generación de valor para las empresas. Siguiente es el valor de la emoción. Nosotros hemos sido educados en el sistema cartesiano. Todo tiene un porqué. Buscamos la razón más pequeña. La ciencia se dedica a buscar la razón más pequeña. Descompone los neutrones y una vez que tienen las partículas de los neutrones busca la partícula que explique la generación. Es decir, buscamos ese porqué, esa razón última de las cosas. Bueno, así hemos sido educados. Pero yo pongo siempre el mismo dato. 7 de cada 10 fusiones en Europa destruyen valor para el accionista que compra. ¿Pero qué es tonto? ¿Que compra y destruye valor para su accionista? ¿O es que está comprando por razones emocionales? ¿O es que está comprando a un competidor para anularlo? Es decir, emoción, miedo. ¿O es que la vanidad del accionista o del consejero delegado le hace querer tener una empresa más grande y por lo tanto invierte un dinero que va a tener menor retorno que en otras inversiones? Las emociones son muy importantes. De hecho, hay toda una teoría de la importancia de las emociones en las inversiones en bolsa, que por cierto pueden hacer máquinas. ¿Quién le dejaría en esta sala solo sus decisiones de inversión en bolsa a una máquina, a un software? Estoy seguro que casi ninguno. Pues a lo mejor se equivoca menos que nosotros.
Pero para nosotros la emoción de decir dónde invertimos es muy importante. Hace falta un nuevo equilibrio entre razón y emoción, porque las emociones son muy determinantes de determinadas razones. Cuando nosotros compramos un teléfono móvil, un iPhone, lo compramos porque, como dice un amigo a mí, dice, el iPhone me pone. Pero no lo compramos porque tenga una memoria X o porque tenga tales prestaciones. Más, incluso gastamos un dineral que luego justificamos racionalmente. Muchas decisiones son emocionales. Vamos a ver un vídeo, por ejemplo, de los coches, cómo se venden, ¿no? O cómo se empezaron a vender en su momento. Mi casa. La elegí porque está al refugio de los vientos y su orientación sur-suroeste le asegura sol todo el día. Mi mujer. Me casé con ella por su combinación de belleza, ternura, inteligencia y comprensión. Mis hijos. He tenido dos por ser el equilibrio entre la soledad de uno y el alboroto excesivo de tres. Mi perro. Lo elegí porque esta raza es una buena guardiana y una excelente compañía para los niños. Mi coche. El césped del jardín. Elegí esta variedad porque es muy tupida y soporta bien tanto las temperaturas del verano como las... Fue una de las primeras veces, había una máxima en la comunicación de los coches que era que para vender un coche había que enseñarlo. Bueno, fue la primera vez que se enseñaba menos el coche y se jugaba con la emoción, ¿no? No era una compra racional, era una compra emocional. Y fue muy famosa también la famosa campaña de BMW, de sacar la mano, que no se veía el coche. De hecho, yo que desde pequeño quería tener un BMW, lo primero que hice cuando compré un BMW fue sacar la mano y la persona que llevaba al lado de mi mujer dice, ya estás haciendo el imbécil, ¿no? Dice, pero tenía que hacerlo. Tenía que sentir esa sensación, ¿no? Bueno, por cierto, ¿a qué escuela de las emociones hemos ido? ¿Dónde nos han enseñado? ¿En qué escuela de negocios nos han enseñado a gestionar emociones? ¿Cuánto tiene de emociones una negociación? ¿Cuántos conflictos en las empresas son emocionales, no son racionales? Son emocionales. Insisto, ¿a qué escuela de gestión de las emociones hemos ido? Tenemos un déficit emocional. Prueba de ello, por ejemplo, es que cuando expresamos una emoción y socialmente esa emoción nos puede producir cierta vergüenza, por ejemplo, lo de llorar, nos tapamos. ¿Y por qué nos tapamos cuando estamos expresando esa emoción? Es decir, no sabemos gestionar esa emoción, que son muy importantes hoy en la gestión de las empresas. Siguiente, esta es un poco tesis mía, el miedo, que es una de las 6 emociones básicas según Ekman, o paraliza o moviliza, huida o parálisis. Yo creo que en estos momentos el miedo está provocando movimiento, aunque en algunos casos sea la huida. El gran mensaje de Trump es los empleos en América para los americanos. Y obviamente si tú estás en un empleo en el Medio Oeste, en una empresa industrial, con miedo a la robotización, con miedo a la deslocalización y sin pocas ganas de reciclarte, ese mensaje del miedo es muy poderoso. El miedo está provocando reacción y esas reacciones se pueden canalizar. Bueno, esto tiene que ver con el tema de la neurocomunicación o las neurociencias, que a mí me gusta mucho. Doy solo unas pinceladas por no extenderme, por falta de tiempo. Pero básicamente en el cerebro hay 2 tipos de circuitos. Los circuitos ascendentes y los descendentes. Los circuitos ascendentes tienen 4.000 millones de años, tantos como el ser humano. Y ahí están los automatismos, ahí está la decisión de respirar, ahí están las creencias, las conductas, las cosas que repetimos todos los días. Entonces, cuando respiramos, el cerebro está dando órdenes a los pulmones de respirar, pero no somos conscientes de esa orden. De alguna forma lo hacemos de forma automática. Y ahí es donde las creencias culturales se agarran aquí abajo. Se agarran aquí abajo, es muy difícil removerlas. Los circuitos descendentes tienen solo 100 millones de años. 4.000 millones de años frente a 100 millones de años. Y se empiezan a desarrollar básicamente cuando el ser humano empieza a consumir más proteínas. Cuando a través del fuego empieza a hacer la carne y logra romper esas fibras que tiene la carne. Le produce un chute de proteína tremendo. Esto Juan Luis Arzuaga de Atapuerca lo cuenta muy bien. ¿Por qué solo tienen 100 millones de años? Porque necesitan más energía, necesitan más consumo de energía. De esta parte están las emociones que brotan de forma automática y de la otra parte están las reflexiones. Hay un ejemplo que se entiende muy bien,
el sexo es de abajo a arriba, las relaciones de pareja de arriba a abajo. Aunque tengo un amigo mío que dice que él, lo de conseguir sexo le cuesta muchísimo, o sea, que no eso de que no tiene consumo de energía, pero bueno, las relaciones de pareja hay que reflexionar, hay que no dejarse llevar por esas emociones primarias. Tenemos una sociedad que trabaja mucho desde el punto de vista de comunicación los circuitos ascendentes, que son los circuitos primarios que conectan con el cerebro reptiliano. Bueno, aquí había un ejemplo que lo voy a saltar porque está referido al miedo y me voy a pasar a la siguiente, que es otro elemento muy importante, es el tiempo y el tempo. Todos pensamos que las cosas hoy duran menos o que hay una cierta prisa. De hecho, la prisa a veces lleva al atajo moral, y el atajo moral a cosas que salen en los periódicos y están mal vistas. El tiempo, las marcas duran menos. Las marcas, el número de años que las marcas más valoradas de la Tierra, según un estudio Interbrand, en apenas 15 años ha bajado de más de 100 años a 60. Las marcas duran menos, las empresas duran menos, las líneas de producto en general duran menos. Hay una presión tremenda para el ya mismo. Yo quiero las cosas ya. Quiero comprar un producto, lo quiero ya. A ver si Amazon me pone un dron y lo pone a la puerta de mi casa ya, no estoy dispuesto a esperar mucho tiempo. Sin embargo, las empresas, las organizaciones o nosotros mismos necesitamos un tiempo de maduración. Hay una enorme presión para cortar los tiempos y, por otra parte, nosotros necesitamos encontrar nuestro tempo. Ese arbitraje es hoy muy difícil, pero es muy importante. La presión de los mercados, la presión del consumidor, cada vez menos tiempo y yo necesito encontrar mi tiempo que convierto en mi tempo. Insisto, ese arbitraje es determinante hoy en el éxito de las empresas. No digo nada, por ejemplo, a la hora de aplicar las nuevas tecnologías. ¿Cuándo empiezo a aplicar esas tecnologías? ¿Cuándo invierto en ellas? ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Ni me puedo quedar corto ni me puedo pasar de largo. Siguiente es el poder oculto de las redes. A mí me gusta como ejemplo la historia de este guardabosques alemán. Estuvo durante muchos años guardando, protegiendo los bosques, observando los bosques, y a su observación en los últimos años ha añadido la parte científica. Se dedicó básicamente a aglutinar estudios científicos sobre el comportamiento de los bosques, de los árboles. Y descubrió, simplemente más que descubrió, puso en un libro algunas ideas curiosas científicamente probadas, que es toda la vida que hay debajo del bosque, toda la vida que hay en torno a las raíces. Por ejemplo, descubrió que los árboles se comunican entre sí mediante un sistema de hongos. Eso está probado. En el caso de que se tale un árbol, los de al lado intentan recuperarlo mandándole nutrientes. Reciben la información e intentan mandarle nutrientes para recuperarlo. Los árboles que están aislados tienen menos posibilidades de supervivencia que los que están agrupados, aunque curiosamente cuando están agrupados a veces compiten por los nutrientes o pueden competir por el sol. Es decir, hay todo un mundo de comunicación, de nutrientes, de relación debajo de los árboles y no lo vemos normalmente, nos fijamos solo en la parte que está de la raíz para arriba, lo que sale del suelo. Hay un enorme poder de comunicación en las redes sociales. A las redes sociales o a ese mundo digital no hay que tenerle miedo, sí respeto, pero no miedo. Hay que intentar utilizarlo en beneficio de nuestras organizaciones, porque puede ayudarnos a vender, a comunicar, a transmitir, con unas nuevas reglas del juego, que son las que hay que aprender, y unas convenciones que se están creando, esas reglas se están formando todos los días. Pongo siempre como ejemplo, y salió en esa misma conversación con ese presidente del banco, un caso en Estados Unidos donde ya han condenado a una persona que publicó un libelo, una agresión verbal, digamos, un insulto en Facebook. Hasta ahí todo normal, la justicia publica condena por publicar algo que no es cierto. Han condenado también a todos los que le dieron al me gusta, porque contribuyeron a la difusión de ese libelo. Es decir, ese mundo empieza a crear sus reglas, empieza a crear sus convenciones. Hay que estar ahí para aprender esas reglas. Ese mundo se habla mucho ahora del Internet de las cosas. Hay un dato que es espeluznante. Necesitamos más niños que cosas. Desde luego en España y en Asturias no digo nada con lo que son los índices demográficos, índices de natalidad. Pero bueno, en términos generales en el mundo cada minuto nacen 255 niños y en ese mismo minuto se están conectando a Internet 3.819 aparatos. Multiplicados por los segundos que tiene el día son 5,5 millones de nuevos aparatos todos los días que se están conectando a Internet.
Pensemos por un segundo cuántos aparatos tenemos conectados a Internet en nuestra casa. 6, 7, 8, 9, 10. Todos los móviles, probablemente ya las televisiones, el módem, la alarma, etcétera, etcétera. Neveras hay pocas todavía, ya se empieza a hablar de las neveras zombies, neveras que toman decisiones por su cuenta. Bueno, y son aparatos, hay una enorme cantidad de datos que puede ser una enorme fuente de información para la toma de decisiones, el famoso Big Data. Otro es la singularidad. La singularidad es el Big Data a lo bestia, pero en capacidad de computación. A las máquinas solo les queda una frontera que superar, a los ordenadores, que es la capacidad de interpretar y gestionar las emociones. Entonces, volvemos a lo de antes. Si en buena medida nuestro futuro laboral depende de la gestión de las emociones, desde luego el de las siguientes generaciones, curiosamente ahí es una gran reserva de valor porque otros muchos trabajos que no tienen que ver con eso van a ser robotizados, van a ser automatizados. En Estados Unidos ya el 23% de los puestos de trabajo tienen algún tipo de componente creativo. No hemos ido a la escuela de las emociones y pocos hemos ido a escuelas o iniciativas que estimulen nuestra creatividad. ¿La creatividad se puede formar uno en creatividad? Sí. Aunque haya personas que estén más dotadas pues, por su propia configuración cerebral para desarrollar capacidades creativas. Pero todos tenemos la capacidad de desarrollar la creatividad, que es uno de los elementos básicos de mantenimiento de los puestos de trabajo en un futuro. Un futuro donde se habla de la singularidad tecnológica, que es el momento en el que un ordenador supera en capacidad de computación a un cerebro humano. En la NASA y Google crearon en Silicon Valley la Universidad de la Singularidad, tan singular que no os pide títulos, tú pasas por allí y no te dan un papel diciendo que estuviste allí, tienes que contarlo. Se habla de que en el año 36, 37, 40 se va a producir ese momento. Solo hay una frontera, que es que las máquinas no sientan, porque ya pueden sentir, ya pueden oler, ya hay software que huelen, sean capaces de interpretar y de gestionar, más que interpretar, de gestionar las emociones. Y otro paradigma que está cambiando, y que ese es difícil en ese mundo 1.1, donde yo soy el jefe y comunico, o yo soy el jefe, tomo las decisiones y las transmito, es difícil transmitirle que el protagonismo tiene que ser compartido. Finales de los 70, Andy Warhol estaba preparando una exposición en Estocolmo, estaba firmando muchos autógrafos y le dijo al fotógrafo, dice, oye, esto es un rollo, macho, una cola para firmar autógrafos, dice, esto es un rollo, y le contestó el fotógrafo, Andy, es el precio de la fama. Y Andy contestó, algún día todas las personas tendrán derecho a sus 15 minutos de gloria. ¿Cómo que 15 minutos? Hoy la gente tiene sus segundos de gloria ya en las redes sociales, en los comentarios de los periódicos. Cuando a alguien le otorgan un poder, dice una máxima que lo utiliza. Esos micropoderes se están utilizando. Son un enorme poder a favor o en contra, si no sabes gestionarlo bien. Pero todo el mundo a través de los smartphones tiene y del ordenador tiene la capacidad para disfrutar de sus 15 segundos de gloria. Lo va a hacer. Ayudémosle a la gente a que disfrute de esos segundos de gloria. ¿Cómo? Con un protagonismo que tiene que ser compartido, donde el éxito de una comunicación no puede ser el número de cámaras que hay en la rueda de prensa. Tiene que ser cómo se transmite, cómo se comparte ese mensaje. Frente a una comunicación transaccional, si yo le doy a alguien la mano, le estoy transmitiendo un mensaje, estoy cerrando un acuerdo, pero es entre dos, es una comunicación coral, que son las que funcionan, donde ¿quién es el jefe ahí? ¿Quién es el portavoz? ¿Cuál es la misión del chico que está en el medio? Simplemente que no se rompa la cadena, porque está formando parte de un mensaje colectivo, incluso no solo un mensaje, de una emoción colectiva. Esto quiere decir que hay que decirle al jefe que no va a ser el único protagonista. Y hay que decirle al jefe que tenemos que encontrar personas que comuniquen por nosotros, obviamente dándoles las herramientas para que puedan comunicar. Cuando yo estudié, cuando estaba en Unión Fenosa, me iban a mandar pensaron que yo tenía capacidades de gestión más que de comunicación y me formaron para mandarme a trabajar a Estados Unidos. Estuvimos a punto de comprar la empresa más importante de gas de Florida, que no se llamaba Tecox, se llamaba Teco. Y era también una empresa, estaba centrada en Tampa. Y me prepararon y me mandaron a Suiza a estudiar, al IMD de Lausanne, y fue un curso de estrategia, no de estrategia de comunicación, de estrategia. Entonces era curioso porque las asignaturas eran las finanzas desde el punto de vista estratégico, las compras desde el punto de vista estratégico, la gestión de personas desde el punto de vista estratégico. Llegabas a comunicación y ¿sabéis cómo se llamaba la asignatura? Cómo defenderse de las ONGs. Bueno,
Yo me enfadé porque, oye, tenía que ser la estrategia, la comunicación desde el punto de vista estratégico, ¿no? Tenía cierto sentido, hay una gran preocupación en las multinacionales por la enorme capacidad de comunicación hoy de esas ONGs y de cómo esas ONGs ponen al servicio de sus causas los micropoderes de los que hemos hablado. Veamos un vídeo. Esta campaña ganó el Festival de Cannes, el Festival de Publicidad de Cannes, que es el más importante del mundo, el año pasado. La campaña es de Greenpeace, pidiéndole a Lego que dejase de construir muñequitos para Shell. Fue la campaña que ganó en Cannes, el festival de publicidad más importante del mundo, el año pasado, y tuvo una enorme viralización, tuvo una enorme fuerza y tuvo consecuencias sobre la cotización de Lego, sobre la capitalización bursátil de Lego. ¿Cuáles son las consecuencias? Las pongo todas juntas. No solo desde el punto de vista de comunicación, obviamente tienen implicaciones claras para comunicación, pero también para la gestión. Primero, si estamos en un entorno de incertidumbre, aceptar ese entorno, que a veces nos cuesta. Tenemos que aceptar ese entorno y tomar la iniciativa. Si hay incertidumbres, toma tú la iniciativa y si te equivocas, aprende del error. Segundo, frente a la pérdida de control, tiene que haber más diálogo, más escucha. Se puede monitorizar las cosas que se dicen de una organización y se puede intervenir en las conversaciones, pero tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que no te gusten. Estamos poco preparados, poco educados para encajar. En este mundo hay que encajar, porque te van a dar palos, quieras o no quieras, por bueno que seas incluso. Tercero, menos razón, más emoción, un nuevo equilibrio. Pensemos mucho en los componentes emocionales que hay detrás de las decisiones de compra. No estoy hablando ya de las relaciones humanas, que muchas veces son pura emoción. Detrás de las decisiones de compra hay un componente emocional muy importante. Miedo, generar confianza. ¿Cómo genera confianza una empresa? Cumpliendo. Si dice una cosa, haciéndola. Por eso se habla del storytelling y el story doing. Es decir, tengo que contar una historia, esa historia compartirla, pero esa historia tiene que ocurrir, tiene que ser cierta. El tiempo de las cosas, ya lo he dicho, un arbitraje entre las presiones que tienes dentro y tu tiempo, es encontrar ese equilibrio, francamente difícil, pero hay que dedicarle tiempo a buscar ese tiempo, a buscar ese tempo. La conectividad, como el valor al soldado, lo que he dicho del storytelling, crear una historia y contarla. Aquí los tres premiados nos han contado una historia, contó la historia de su empresa, con mayor o menor eficacia, pero han construido una historia que ha dado lugar al porqué explicaba el porqué del premio. Y finalmente, nuevos protagonismos, hay que socializar el yo, hay que hablar menos en términos de primera persona y más en términos de primera persona del plural o de terceras personas. Nuevas exigencias, y estas que creo que tienen que ver básicamente para la gestión, entornos más ágiles y ligeros. Se habla de los entornos Agile, de los grupos Agile, estructuras ligeras, estructuras con capacidad de adaptación, estructuras que sean capaces de gestionar y de gobernarse en ese marco de incertidumbre. Desarrollar la resiliencia, absolutamente fundamental. Oye, te vas a equivocar, aprende de los errores, se van a meter contigo, aprende de lo que te dicen, toma nota, encaja.
En este mundo no queda más remedio que aprender a encajar. Y el que no esté dispuesto a aprender eso lo va a pasar mal. Ese presidente de ese gran blanco, como quiera que no se metan con él, lo va a pasar todos los días mal, porque todos los días, más siendo presidente de un banco, se van a meter contigo. Tercero es el storytelling con el story doing, es decir, oye, cuéntame una historia, pero con los hechos en la mano. Y si me cuentas una historia de algo que va a ocurrir mañana, que mañana ocurra, porque si no ocurre voy a ser muy penalizado. Es más, entre la duda entre contar la historia teniendo dudas y no contarla, si tienes dudas de que no va a ocurrir, no la cuentes. Y si la cuentas, que ocurra mañana. Y tendrás una oportunidad para reconstruir, para volver a reiterar tu historia. La contability, estamos en el mundo de Wikileaks, estamos en el mundo de la transparencia, estamos en el mundo de las filtraciones, estamos en el mundo de que es muy difícil ocultar las cosas. ¿Cuál es la mejor forma de ocultar las cosas malas o las malas conductas? No incurriendo en ellas. Tercero, técnicas transmedia. Hemos visto un ejemplo de una campaña que tuvo más recorrido en Internet que en la tele, combinación de medios, etcétera, etcétera, y luego nuevas métricas. Esto tenemos que encontrar, igual que hay nuevas convenciones, nuevas formas de medir la eficacia de las acciones de comunicación en este entorno. ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para gestionar este entorno de incertidumbre? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice McKinsey. McKinsey, la consultora estratégica con más reputación, y McKinsey, un estudio con cerca de 400.000 directivos de todo el mundo, definió los 14 rasgos claves para el liderazgo. Y ahí esa es la tabla que sale. De los 14 rasgos, 10 tienen un componente de comunicación. Es decir, que no se puede ejercer el liderazgo si no dominas a lo mejor es un verbo demasiado exigente, si no gestionas la comunicación de tu organización y tu propia comunicación. Listo, 10 de los 14 tienen un alto componente de comunicación. Es más, obviamente sale la orientación a resultados, los ejecutivos son juzgados por los resultados que obtienen básicamente, pero el rasgo que más crece es la búsqueda de perspectivas críticas, la búsqueda de otros ángulos, de otras formas de ver el negocio, de otras formas de ver la realidad. Están buscando ideas, y esas ideas no solo dentro, sino dentro y fuera de la organización. Hay un enorme potencial ahí, incluso ahí se pueden utilizar los nuevos medios sociales. Hay un enorme potencial, hay que buscar esos otros puntos de vista para que enriquezcan las decisiones que vas a tomar. En este marco yo creo que las capacidades de comunicación en las organizaciones están básicamente destinadas a alinear los intereses individuales, de los cuales el salario sigue siendo un interés muy importante, con el proyecto colectivo. Y eso se hace básicamente a través de comunicación. Es más, cuando yo hablo de comunicación, los empresarios de la vieja economía piensan en salir en el periódico. No, comunicación es todo el arco de funciones que están en ese entorno de la necesidad de conversaciones, de diálogo, la comunicación externa, la interna, las relaciones institucionales, el lobby, etcétera, etcétera. Todo eso es absolutamente imprescindible para que puedas alinear los objetivos individuales con los objetivos colectivos. Yo estoy trabajando, entre otras, para una empresa en dificultades, que es Isolux, y hemos hecho un estudio sobre cómo funcionaba la comunicación interna. Cuando tú preguntas a los trabajadores cuál es la primera referencia en términos de comunicación interna, siempre te contestan lo mismo. El jefe, mi superior inmediato. Y luego te dicen que, por cierto, lo hace poco. En este caso salió, oye, me gustaría que fuese el jefe, pero resulta que es un señor que se llama Google. Internamente me estoy informando por las alertas de Google, lo cual quiere decir que las fronteras, las barreras, las separaciones, los muros entre la comunicación externa y la interna están absolutamente desdibujados. La gente crea Google. En el barómetro de la confianza que veíamos al principio, hay un dato que no puse, pero que es muy interesante. Los buscadores se han convertido en el primer elemento de referencia cuando alguien busca la confirmación de una noticia, no la noticia, la confirmación de una noticia. Lo lógico sería buscarlo en una marca que te dé la confianza porque estás intentando confirmar una noticia. La gente lo busca ya en Google, las confirmaciones de las noticias. No sé si el mundo tendría que ser así, tan superficial, pero es así. Vamos a intentar cambiarlo, pero es así.
Por lo tanto, en ese alineamiento, todo lo que ocurre en el entorno juega un papel muy importante, influye, afecta. Y básicamente ese alineamiento se gestiona mediante conversaciones. Allí donde hay un conflicto falta una conversación. En esas conversaciones el elemento básico es el lenguaje. El arma más poderosa que tenemos es el lenguaje. Hay una película, diría que ni buena ni mala, pero me pareció poética, que es La llegada, donde tienen que venir unos extraterrestres a la Tierra a entregarle un arma. Bueno, la traducción que hacen inicialmente es arma. En realidad esa es una herramienta. Vienen a hacerle ver a los humanos que el arma más poderosa, la herramienta más poderosa que tienen es el lenguaje. De hecho, no sé si hago un spoiler con la película, pero más o menos se resuelve el enigma cuando se dan cuenta que cada una de las 12 naves que ha aterrizado tiene un trozo del mensaje. Y que, por lo tanto, la única forma de entender el mensaje de forma global es uniendo los mensajes de las 12, claro, una está en China, otra en Japón, otra, los chinos se le quieren zumbar a la nave con petardazos, los americanos quieren hablar, los europeos andan despistados como siempre. Bueno, entonces ese es el gran mensaje de que la herramienta más poderosa que tenemos es el lenguaje. Y no sé si lo cuidamos suficientemente. Una de las preguntas que hay que hacerse es si cuido suficientemente mi lenguaje, que es la herramienta más importante que tengo. Veamos un vídeo. Muy diversas realidades. Al menos tenemos 6 dimensiones de realidades que podemos atribuirles. En primer lugar, genera identidades. Todo ser humano tiene una identidad. La gente habla de cómo uno es. Esa es nuestra identidad. Y la forma como la gente habla de uno tiene muchísimo que ver con lo que decimos, con lo que no decimos, con la forma como decimos lo que decimos. Es muy posible que muchos de ustedes que me están viendo no me conocieran antes. Y por tanto, si les hubiesen preguntado cómo yo era, no hubiesen tenido mucho que decir. Ahora, no me cabe duda que a partir del hecho de haberme escuchado, van a tener muchas cosas que decir. Porque yo estoy conformando mi identidad al hablarles como les estoy hablando. De la misma forma como cada uno de ustedes conforma una identidad pública y privada a partir de cómo se comporta en el lenguaje. En segundo lugar, el lenguaje genera relaciones. A partir de las conversaciones que tenemos con los demás, conformamos relaciones de más alta o más baja calidad, más ricas o más pobres. No hay nada más importante para evaluar la calidad de una relación que la calidad de las conversaciones que tenemos con esa persona. Si las conversaciones que yo tengo con alguien son pobres, la relación será pobre. Si las conversaciones que yo tengo con mis hijos son profundas, son complejas, son ricas, son íntimas, la relación va a ser correspondientemente. En tercer lugar, el lenguaje nos permite asumir compromisos. Y porque disponemos del lenguaje, podemos hacer juntos lo que en forma individual quizás no podríamos hacer. Establecemos promesas que nos permiten cooperar, coordinar acciones, colaborar de una forma que posiblemente no podríamos hacerlo de otra forma. Porque tenemos el lenguaje, hemos llegado a la luna y llegaremos más lejos. En cuarto lugar, el lenguaje nos permite generar posibilidades. Toda posibilidad no es algo que ande volando por ahí en el mundo exterior, que unos ven y otros no ven, que unos atrapan y otros no logran atrapar. Toda posibilidad surge de conversaciones. Generamos las posibilidades que son centrales en nuestra vida, conversando con otros o con nosotros mismos. Si tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, abramos conversaciones y muy posiblemente surgirán posibilidades. Nos damos cuenta entonces que si a partir del lenguaje generamos identidades, relaciones, compromisos y posibilidades, a partir del mismo lenguaje producimos futuros distintos. El haber tenido ciertas conversaciones nos abre a futuros diferentes de lo que ellos habrían sido si esas conversaciones no hubiesen pasado. El hecho de que tomemos ciertos cursos de acción remite por lo general a conversaciones que nos condujeron a ello. Si esto es así también, por último,
Como sexta dimensión, nos damos cuenta que el mundo humano está impregnado de lenguaje. Las casas en las que habitamos, el corte de pelo que tenemos, lo que estudiamos, los trabajos que realizamos, están plagados del poder del lenguaje. Vivimos en un mundo marcado por el lenguaje. Son 6 realidades distintas en las que el lenguaje juega un papel determinante. Este es Rafael Echeverría, que es el padre del coaching ontológico, en Latinoamérica es una eminencia. Y yo la primera vez que escuché este vídeo me quedé preocupado. Y me hizo una pregunta: ¿he mantenido con mis hijos las conversaciones suficientemente profundas para que la relación sea correspondiente? Bueno, desde entonces lo intento, aunque cuando fueron adolescentes las hormonas no te dejan. Son a veces conversaciones en esa época, conversaciones imposibles, hay que tener paciencia e intentar dejar que pase ese periodo y hablar. Tenía un padre de un amigo que lo cogió su hijo, tenía una relación imposible, no podía tener esas conversaciones con su hijo, y un día lo cogió su hijo y dijo: oye, papá, déjame que te diga una cosa. Y si yo hay días que no me soporto ni a mí mismo, ¿cómo voy a poder hablar contigo? Deja que se me pase y, oye, esto dicen que pasa con la edad, y luego ya tendremos esas conversaciones, ya hablaremos de las cosas importantes del futuro, pero ahora mismo es que hay días que no quepo en mí, ¿no? Bueno, ¿cuidamos suficientemente el lenguaje? Esa es la pregunta que debe quedar. Siguiente, ¿con el lenguaje sabemos gestionar las conversaciones? ¿Dónde aprendemos a conversar? ¿En qué escuela nos enseñan a conversar? Casi ninguna, pues las conversaciones, solo lo apunto, tienen 4 fases. La fase de contexto, muy importante, generar confianza, romper el hielo. La fase de posibilidad, la fase de oportunidad. Normalmente entre la fase de posibilidad y la de oportunidad hay una pregunta, y las del final, si esas sí las sabemos bastante bien, que conversaciones para la acción. Cuando no te saltas este esquema, las conversaciones suelen ser más eficaces, simplemente siguiendo este esquema. El storytelling, bueno, no me voy a detener en él, pero todos sabemos las historias que funcionan. Pues tenemos que construir la historia, la narrativa, el relato, ahora que está de moda tanto en la política, la historia de nuestra organización, una historia que tiene que ser coherente, por cierto, en la que no hay que renunciar a la historia que tienes detrás, porque son hechos que te avalan. Es verdad que en el mundo de hoy la historia puntúa poco, puntúa mucho más lo que haces hoy o casi las promesas que puedas hacer para el futuro, pero en todo caso eso es un valor que hay que conservar, porque es un valor donde acredita los hechos a lo largo del tiempo, tu trayectoria. En términos financieros, tu track record. Los nuevos formatos, esto ya quizá más profundizando más en profesionales. Bueno, ¿cuáles son los formatos que funcionan hoy? Cortos y audiovisuales, cual no quiere decir que haya que renunciar a escribir folios, pero si estás en este mundo, hoy la presentación de las candidaturas se hizo mediante un vídeo corto. Formatos cortos, audiovisuales, que se puedan viralizar, fácilmente comestibles. ¿Es un mundo, vuelvo a decirlo de antes, es un mundo un poco superficial? Sí, a mí no me gusta especialmente, pero bueno, son las reglas del juego. Si no haces esto, no te dejarán hacerlo profundo. Por tanto, es un equilibrio también, un arbitraje entre lo que te pide ese mercado de la comunicación de ansiedad y lo que tú razonablemente tienes que hacer. Yo creo que hoy las marcas en este territorio siguen siendo muy importantes. Las marcas son muy importantes porque la marca es un icono, es una forma de transmitir valores, es una forma de transmitir tu propio storytelling, tu propia narrativa. Lo que tienen que tener claro las marcas es la promesa de marca que hay detrás. Porque la marca acumula un capital reputacional y en el fondo está proyectando una promesa hacia el futuro. Tú, si me compras esta marca, va a ocurrir esto o te vas a sentir de esta forma. Que por lo tanto creo que de la misma forma que cada gestor, cada empresario tiene que preguntarse cómo comunico, cómo estoy mejorando mis habilidades de comunicación, que son básicas para generar valor para el negocio, especialmente en este entorno que requiere un esfuerzo en comunicación, tiene que preguntarse cuál es el valor de mi marca, qué aporta mi marca. Y ese valor habrá una parte racional, que está relacionada con el producto y con el servicio, y otra parte emocional, que se habrá construido a lo largo del tiempo y hay que seguir construyendo día a día. Y aquí una pequeña reflexión, llegando casi ya al final, para que haya tiempo para algunas preguntas, sobre la marca personal. En la vieja economía no había más marca que la marca de tu empresa. Estaba mal visto que tú tuvieses una marca propia.
Es más, en buena medida en esa vieja economía, que no ha muerto todavía ni mucho menos, esa vieja economía, el valor de la tarjeta de visita está en el logo que lleva. Cuando te quitan el logo te sientes un poco desnudo. Yo hace 2 años decidí quitar un logo de una empresa del IBEX. Hombre, me entró un cierto vértigo esto de ganarme la vida por libre y no tener una tarjeta que diga que eres, pues bueno, que eres de FCC, que llamas de parte de Stercoplovis o que estás en una empresa grande. Me dio cierto vértigo porque el mercado, todas esas cosas, pues bueno, funcionan, ¿no? Pero creo que había hecho algo bien, que es que llevaba muchos años invirtiendo en mi marca personal. Llevaba muchos años ocupándome de mi marca personal. Había sido presidente de DIRCON, de la Asociación de Directores de Comunicación, tenía ya el compromiso internacional con la Global Alliance, siempre que tenía una oportunidad de predicar y defender el valor de la comunicación lo hacía. Hace ya 4 o 5 años creé mi blog donde hablo de comunicación, mis redes sociales están asociadas a ese blog y cada una de las redes responde a un perfil que creé en su momento con una estrategia determinada. Entonces, sí me ocupé de mi marca personal. Ahora he descubierto que vivo de mi marca personal. Pero empecé a ocuparme hace muchos años. Pero es que además las empresas hoy son un poco como el Real Madrid. El Real Madrid no quiere ahogar la marca personal de Ronaldo. Al revés, potencia la marca de sus jugadores. Y las empresas modernas lo que intentan es que sus propios trabajadores tengan una marca personal potente al servicio de la organización. Claro, en el viejo modelo dice, es que alguien puede pensar que estás siendo desleal porque te aprovechas de la marca de tu empresa. No, estás aportando valor a la marca de tu empresa. Hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí, que todo empresario, todo gestor, incluso toda persona tiene que hacerse, ¿tengo una estrategia de marca personal? ¿He escrito alguna vez medio folio o 4 guiones de cómo tengo que gestionar mi marca personal? Yo me haría esa pregunta. Yo me la hice hace muchos años cuando en mi cabeza empezó a generarse la idea de que a lo mejor me podía ganar la vida por libre y desde luego quería hacerlo antes de los 50 para no dejarme allá llevar por la vida corporativa, ¿no? A mí me contó una vez mi padre empezó a trabajar de aprendiz en Ensidesa y se jubiló en Ensidesa hace casi ya 20 años, ¿no? Cuando tenía en torno a 50 estuvo a punto de crear una empresa auxiliar. A lo mejor si la hubiese creado, porque es un tipo muy bueno, hoy estaba aquí recibiendo un premio del IDEPA. Pero bueno, yo creo que se asustaron un poco, les iba a tener un sueldo razonable, la empresa pública no paga mucho pero paga seguro, el economato, yo estudié con beca de Ensidesa, con beca de Lini, estudié periodismo en Madrid, tenía sus casas de vacaciones, tal. A la primera dificultad que tuvieron, abandonó. A mí me lo contó un día y me quedé con el ¿y si? Es verdad que él no se pregunta ¿y si hubiese creado esa empresa? Porque él, oye, lo hicimos, no salió, nos retiramos. Fijaros como dato curioso por qué se retiraron. Compraron un terreno en Salinas, terreno no urbanizable, para construirse unos chalés. Y cuando no lograron recalificarlo, porque claro, no eran expertos, eran trabajadores técnicos, ingeniero industrial, ingeniero técnico de Ensidesa, cuando no lograron recalificarlo, dijeron, esto es un rollo, ¿no? A ver si hoy el terreno está construido. Bueno, pues ya se desanimaron y dejaron. Yo, cuando me contó esa historia, me digo, yo no me quiero quedar con el y sí. Y como me quiero quedar con el y sí, quiero hacerlo antes de los 50, porque si no, ya a lo mejor no salgo de la zona de confort, tengo que construir mi marca personal. ¿Cuál es el rasgo, para acabar ya y dejar tiempo a las preguntas? Si a mí me preguntaseis, ¿cuál es el rasgo que más valorarías en una marca, en una empresa, en una persona, en una organización? Si pudieses elegir solo uno. Veamos un vídeo. Mariana. Sí, la rubia de tus sueños, Mariana. La rubia de tus sueños, Mariana, con estos ojos azules impresionantes. Porque son marrones. La rubia de tus sueños, Mariana, con este lugarcito más lindo que el micrófono. Pero que no existe. Y además, ¿qué decís? ¿Querés seguir con esta relación?
tuviese que elegir un solo grado sería autenticidad. Por cierto, hoy se ha anunciado el resultado del RecTrack, que es un estudio que hace el Reputation Institute sobre la reputación de las empresas españolas, y la que ha salido por primera vez la número 1 en el ranking es Central Lechera Asturiana, en la que el concepto de autenticidad está muy presente. Está tan auténtico que a veces los que estamos fuera de Asturias, cuando vemos los anuncios del Central Lechera Asturiana, joder, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Pues decir, oye, que la gente allí no es tan básica, que somos tan sofisticados como los catalanes o los murcianos, ¿no? Pero la apuesta de Central Lechera Asturiana por la autenticidad ha tenido un retorno muy importante. Ahora empresas como BMW, como Microsoft, como Apple, porque ahí compite con las multinacionales, ¿no? Con un dato añadido, ese sería el dato emocional, la apuesta por la autenticidad. Me consta que es la cooperativa que mejor paga a los cooperativistas el litro de leche. Y ese detalle sí que es un detalle absolutamente importante. La combinación de los dos ha hecho que una empresa que apuesta por la autenticidad haya ganado, esté la primera en ese ranking tan importante, y a los asturianos nos haga sentirnos orgullosos. Bueno, hasta aquí hemos llegado para dar espacio a las preguntas. Muchas gracias por dejar que un guaje de Avilés sea profeta en su tierra y además haga su trabajo. Muchas gracias.